Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Enrique, toda la suerte del mundo en esta nueva trayectoria. Hablabas de maestro, aquí el único maestro reconocible, maestro de maestros, es el doctor Javier Mendicute. Este señor que tienen a ustedes de espalda es el que nos ha enseñado a generaciones cómo operar Faco cuando no había ni siquiera cartografía de cómo hacer las cosas. Le debemos, le debemos todos mucho y de luego ese sí que es un honor que esté con nosotros. Yo no puedo hablar de Ramón Ruiz Mesa porque es que era mi vecino de abajo, entonces los conflictos de interés me matan. O sea, es mi amigo desde chiquititito. Así que bueno, la idea es compartir con vosotros qué deberíamos de saber cuando vamos a implantar nuestra primera lente monofocal y cómo elegir quizás la más adecuada. Lo primero que tenéis que ver cuando venga una presentación es, ¿este tío que me está hablando tiene conflicto de interés o no tiene conflicto de interés? Pues yo tengo conflicto de interés, todos los que veis ahí, ¿vale? Entonces, mi charla puede estar influenciada por esos conflictos de interés al loro y ser críticos con lo que digo, ¿vale? Tenemos posibilidades de malos candidatos. Siempre vais a ver abajo la referencia bibliográfica que ponemos, ¿vale? ¿Podemos tener malos candidatos? Pues sí, sí puede tener. ¿Cuál sería los típicos casos que no deberíais de meter en ningún jardín operándolo los primeros? Pues el típico paciente que es feliz con sus gafas, ¿vale? O que no le importa llevar gafas. El típico muy crítico, ¿vale? Muy demandante, personalidad de A1, que la visión absolutamente nítida es la principal y además te lo va respondiendo. Alta dependencia a visión intermedia o cerca, que era algo que ponía en el paper, no le doy tanta importancia. Miope de baja graduación, tampoco le doy tanta importancia, con lo que la evidencia hemos ido viendo en el camino. ¿Y cuáles serían los candidatos positivos? Mira, aquí podéis ir con más tranquilidad. Desde luego, pacientes que tengan catarata, yo me iría a ellos. Pacientes que hayan perdido cantidad y calidad de visión. No iría a cristalinos transparentes de primero. Pero bueno, a nivel general, los que quieran independencia de gafas en visión intermedia y de cerca, y que para ello es importante. Las típicas personalidades así abiertas, positivas, que acepten el compromiso en visión de lejos que siempre vamos a tener con multifocalidad, que comprendan que los resultados no están garantizados, que las tareas de cerca no son para ellos lo más importante. La moderada alta miopía, moderada alta hipermetropía que lo ponía el paper, yo tampoco le doy tanta importancia ahora con lo que sabemos. Y sin alta dependencia al trabajo con ordenador para según qué tipo de lentes, porque ahora tenemos mucha lente EDOF que potencia mucho la intermedia. ¿Cuál es el perfil de un paciente que opera y que tiene quejas? Pues mira ese que estáis viendo ahí. Aproximadamente el 40,8 de los pacientes que se quejan no es solamente por un motivo, sino es multifactorial. La gran causa, sobre todo antes, pero también, ¿por qué negarlo ahora?, es si te ha quedado algún desenfoque. eh, no se debe de decir defecto esférico, ¿vale? Porque el defecto esférico hace más bien referencia a la aberración esférica. Hablando en términos de aberración, debemos de hablar de defocu o desenfoque, ¿vale? O que no haya quedado algo de astigmatismo. Y también, cuando la opacificación casular posterior empieza, hemos oído en algún otro sitio que son muy sensibles a las lentes multifocales a pequeñas opacificaciones, pupila grande, ojito con las pupilas grandes, aunque las pupilas van disminuyendo con el paso del tiempo, la gente más mayor se hace más pequeña la pupila, y luego también está demostrado que cuando se opera de catarata disminuye un poquito la miopía y disminuye la pupila y también las aberraciones oculares. Ese es ese paper que estáis viendo aquí, pero se repiten los mismos hallazgos clínicos en pacientes con quejas en otro paper. Tenedlo en mente, como decía Carlos en otra charla reciente, la magia de la evidencia, la magia de la investigación de la evidencia ocurre cuando diferentes grupos dicen lo mismo. Cuando diferentes grupos dicen cosas diferentes, ahí hay algo, ahí hay gato encerrado. Probablemente no hay una buena metodología de investigación. Bueno, pues estáis viendo poco más o menos también. Oye, el ojo seco, que se ha hablado tantísimo, es importante, cada vez menos. Probablemente porque le hemos tenido mucho susto, sabemos diagnosticarlo. Y sobre todo una cosa interesante, se ha visto en la evidencia que es más interesante, más que medir signos y tal, más que comprarse equipos caros y demás, los simples cuestionarios de OSDI, por ejemplo, nos pueden dar mucha más información en el sentido de cómo descartar pacientes que potencialmente puedan ser insatisfechos en el postoperatorio. Más papers de hallazgos clínicos con pacientes con quejas. Fijaros, se vuelve a repetir con esta lente, con la telara, se vuelve a repetir defectos de desenfoque y fijaros cómo también están descontentos cuando esta es una lente que no tiene mucha visión cercana y están descontentos y grandemente descontentos, como veis ahí,
por el hecho de no poder ver de cerca. La gente habitualmente cuando va a acercarse a eliminar las gafas quiere ver de cerca, a no ser que le explique muy claramente que por su bien, por disminuir la disfotopsia o por potenciar la intermedia, van a disminuir la visión cercana. Pero todo eso en la toma de decisiones compartida, en el preoperatorio, debe quedar muy claro. El cirujano debe de explicárselo muy claro al paciente. Y fijaros, abajo, todos los resultados de Patient Reported Outcome. ¿Esos qué son? Fijaros, este es un movimiento que hay en la medicina de cada vez más oír a los pacientes. Parece increíble, nos dedicamos a curar y a tratar pacientes, pero no los oímos. Entonces, todos esos síntomas que estáis viendo ahí tienen mucha relación o mucha importancia para ellos y nunca lo veréis en ningún paper. Por ejemplo, la capacidad que tienen a la hora de practicar ciertos deportes. Bueno, pues nunca he visto yo en un paper hecho por un médico que eso se refleje. Sin embargo, para ellos es sumamente importante, como estáis viendo ahí. Los puntos principales de evaluación preoperatorio. Esta, si queréis, merece una foto, ¿vale? Astigmatismo regular que esté por debajo de 0,75 y si a partir de ahí, como ha dicho Ramón, irnos a lente histórica. El astigmatismo regular y sobre todo el irregular, las aberraciones de alto orte a 4 milímetros que estén por debajo de 0,5 micros. El diámetro pupilar es muy importante ver la dinámica pupilar, la gradación de la catarata, porque si hay algo de pérdida, ahora lo vamos a ver, interesante, si hay algo de pérdida de calidad de visión, casi seguro le vaya a mejorar la calidad de visión al paciente. Oye, el ángulo capa y la cuerda muy importante, cada vez la evidencia nos dice que no. Desde luego que haya integridad macular, la evaluación del ojo seco, la transparencia corneal. Y importa que tengan cirugía corneal previa, no es para meterse de primero con ellos, pero tampoco cada vez importa menos y veremos por qué. Fijaros, este tema es un review que sacamos hace un par de añitos y le tenemos mucho cariño porque fue el primer paper que determinó un punto de corte, un cutoff, para decidir cuándo operar a los pacientes en términos de eficacia, de calidad de visión, y lo que hicimos fue ver todos los pacientes con las diferentes cataratas medidas por logs y ver esos pacientes qué sensibilidad al contraste tenían y luego correlacionarlo con el OSI. El OSI se mide con eso que veía ahí, el HD Analysis, antes se llamaba OCA, es una técnica de doble paso, y lo que mide es el scattering, ¿vale? La difusión de luz a nivel intraocular, y da un punto de corte. Entonces vimos que cuando elegía ese OSI de 1,56, que habitualmente coincidía con cataratas de una cruz y habitualmente con personas mayores de 60 años, si a eso lo operaba y luego le ponía una lente multifocal, casi todas las lentes multifocales le iba a mejorar la sensibilidad al contraste, al sensibilidad al contraste preoperatorio que tenía. O sea que para empezar, estamos trabajando en esto. Esto no es un dogma, ¿vale? Esto es algo orientativo. Pero quedaros con el tema porque creo que es un cutoff interesante que empieza a cumplirse, aunque ya os digo que estamos haciendo investigación al respecto. Fijaros, estos son curvas de desenfoque. Las de arriba, pacientes que tienen un OSI menor de 1,56, mirad como los logmars de la sensibilidad al contraste es muy alta, pero cuando pasa encima de 1,56 se cae dramáticamente. Y fijaros como casi todas las lentes multifocales que estáis viendo ahí, todas ellas tienen ese pico en lejano mayor que la sensibilidad al contraste que tenía ese paciente. O sea, si no tenéis el puntito filipino ese para decir, ¿me lo opero o no lo opero? Tiraros al 1,56 y ya os digo, no es evidencia sólida, pero puede ser bastante significativo. Clarísimo, fijaros qué brutal. Me voy aquí antes, si pudiera. Bien, las dos de abajo, la Liberty y la Alsafit, son del mismo material, pero son plataformas diferentes. ¿Importa o no importa a la hora de que ocurra OCP? Sí que importa. Fijaros cómo parte la Alsafit de un pico en lejano un poquito mejor, aunque cae drásticamente la curva de desenfoque. ¿Por qué cae? Porque es de distribución lumínica cortita, quizás cerca, y la Liberty tiene esa sensibilidad al contraste que estáis viendo ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre con la Alsafit? Que aunque sea el mismo material que la Liberty, se cae dramáticamente la curva de desenfoque a poco que haya una opacificación casular posterior. Importantísimo en multifocalidad y cada vez más necesitamos estudio a largo plazo, no es simplemente meter la lente multifocal y cobrar al paciente. Ese paciente tiene que estar bien y satisfecho en el largo plazo a nivel de seguridad y de eficacia. En cuanto al astigmatismo irregular, el astigmatismo irregular es lo que antes se hablaba de las aberraciones de alto orden, ¿vale? Es una definición que quizás queda un poco anticuada. Maeda, en un paper lindo y que viene de un marco teórico, nos viene a decir que con aberraciones de alto orden por encima de 0,5 micras no habría que implantar esas lentes multifocales y cuidadito entre 0,3 y 0,5. Esto te lo da
la pantalla, como estáis viendo ahí, de Pentacam, del Catara de Pentacam a 4 milímetros, ¿vale? Pues fijaros, esto es interesante, esto lo demostramos después en algún otro paper, que esto se cumple, es increíble, como Maeda estuvo finito ahí. Otra cuestión interesante es los miopes magnos, ¿cómo funcionan las lentes multifocales? Pues mirad, la evidencia, hay bastantes papers que nos vienen a decir que la eficacia en términos de agudeza visual es menor en ojos muy largos, en miopes magnos, que en ojos más normales y cortos. Eso ha servido para esos papers que estáis viendo con la atelisatriz, pero sin embargo otros papers, la mano izquierda abajo, esta es con lentes de Technics, quizás no es tan congruente. O sea, lo que estábamos hablando antes, cuando hay paper que dicen una cosa y otra, ya sabéis, metodológicamente hay algo, hay gato encerrado, ¿de acuerdo? Probablemente haya factores de confusión que no estén bien neutralizados. ¿Cómo medimos la pupila? Hay multitud de posibilidades. Nosotros lo hacemos con queratograph, pero no hay ningún problema. Con una simple regla y ajustando un poquito para ver, es interesante que tengáis controlado en la habitación los luxes, porque hacer una medida de la pupila a 90 luxes os va a dar una fotópica baja, que es interesante. Es el típico restaurante romántico que tenéis que saber qué pupila tiene el paciente y qué foco se le va a caer para avisárselo. No hay nada más puñetero que un varón de 55 años el lunes por la mañana sentado, que estaba presumiendo de que la habíamos operado y que veía súper bien, y que está en el restaurante chino, el japo, y no puede ver porque ha perdido el foco cercano debido a su pupila. Eso debe de ser advertido. ¿Y cuáles son las pupilas poblacionales? Medía a los pacientes, estos son poblaciones, estas son medidas poblacionales que hemos publicado, pero tenéis que medir a los pacientes. Pero para que os sirva de referencia, fijaros, en 168 pacientes que vimos a los 3 meses, en condiciones de lectura, el 96% de los pacientes tiene una pupila menor de 3,5, una pupila fantástica. El 83% en condiciones nocturnas, en mesópicas, menores de 5 milímetros. Y en ese restaurante japo, ¿vale?, que le van a clavar y le van a pegar una estaca tremenda, van a tener pupilas menores de 4 milímetros del 85%. Eso, poco más o menos esas son las medias poblacionales, pero por favor, medid a los pacientes, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo pacientes más jóvenes, pupilas más grandes. Con esas pupilas son las que vamos a tener que manejarnos. Oye, de la aberración esférica, ¿algo importante que decir? Sí, importante decir que la pantalla de catarata de Pentacam nos da la Z400 a 6 milímetros. ¿Nos tenemos que fiar de esa pupila? Pues no tiene sentido que nos fiemos de una aberración esférica a 6 milímetros cuando la pupila del paciente va a ser menor. Podéis haber operado a un paciente, por ejemplo, que te digo yo, de un láser hipermetrópico y que os esté dando una aberración esférica falsa por la pupila tan grande de medida. Entonces os podéis meter directamente en la pantalla de aberraciones y modificar la pupila, la podéis poner manualmente a la pupila mesópica del paciente y ver exactamente dónde está esa aberración esférica. ¿Varía la adición real de la lente en función de la ALP de los pacientes? Sí, eso ya nos lo dijo Sabini y Hofer. Ellos nos vinieron a decir que en miopes que tienen la ALP más grande, más profundidad, les debe de caer la adición. En hipermétropes que tienen la ALP más estrechita, debe de subir la adición. Las recomendaciones que ellos nos decían era, miope, pongamos lentes trifocales de alta adición, hipermétropes, pues bueno, no habría ningún problema en poner lentes de baja adición. Esto en clínica vimos que no era tan así, que incluso en hipermétropes, porque había factores de confusión no controlados, sobre todo la curvatura corneal, que suelen ser asociados también a LP pequeñitas, pero a grandes curvaturas corneales, pueden necesitar también lentes de alta adición. Oye, ¿y afecta eso? ¿En cuánta medida afecta esto que nos decía Sabini? Pues fijaros, tenéis ahí ALP que pasan de 4 a 5 y fijaros cómo las distancias de trabajo pueden variar grandemente, entre 35 y 42. La cuestión es que varían más a lentes que tienen poca adición, ¿vale? Lentes que tienen poca adición tienen mucha afectación por esta situación. Por eso, lentes con muy baja adición se quedan muy cortas en miope alto, ¿vale? Oye, ¿y podríamos de alguna manera llegar a un truquillo para saber en ese paciente en concreto que tengo delante cuál va a ser la lente, la adición real de la lente? Pues sí que lo podéis hacer. Un truquillo bastante orientativo, aunque puede verse afectado por factores de confusión. Cuando tengáis la fórmula y os dé el biómetro todas las opciones, fijaros, por ejemplo, está marcada la de 20, ¿vale? Vais a poner una lente de 20 que esté a ese target de menos 0,11. ¿Sabéis vuestra lente cuál es la adición que tiene? Porque es que además os lo dice el comercial.
y le añadí, si hubiera una lente que añadiera de cerca un más 350, pues os vais a la de 23, la simulación de 2350, para saber exactamente cuál sería la adición real de esa lente. Es un truquillo muy simple, muy tonto, viene publicado en este paper que estáis viendo abajo, y hay veces que se cumple y quizá otras no por esos factores de confusión, pero os puede dar una ligera aproximación, ¿vale? Importante la cuerda Mu, el descentramiento. La cuerda Mu, ¿cuándo es importante? La cuerda Mu es interesante, la cuerda Mu es el ángulo capa que se decía antes. El ángulo capa es la distancia que habría entre el eje pupilar, el centro de la pupila, y el eje visual. ¿Cómo sabemos cuál es el eje visual? Pues la primera imagen de Purkinje es la que nos da el eje visual, ¿vale? Eso pues no es interesante y lo puedes controlar cuando operas de cirugía refractiva láser corneal, porque tú puedes centrar el tratamiento donde tú quieres. ¿Podemos centrar nosotros la lente donde queremos? No, la lente va donde quiere ella, o mejor dicho, donde quiere el saco que vaya la lente, ¿vale? Total, que hemos visto en diferentes papers, no nuestro grupo solamente, sino otro grupo, que el ángulo capa, que realmente debe ser llamada cuerda Mu, no está correlacionada. ¿Y qué sabemos de medidas de difotopsia? Tenemos que mejorar muchísimo. Tenemos que mejorar muchísimo en la práctica clínica. Tenemos buenas medidas de banco óptico, pero en la clínica no tenemos equipos que nos midan de una manera fidedigna esas difotopsias. Diferenciar siempre efectos fóticos de disfotosia. Efectos fóticos es la sensación lumínica y ligeramente aumentada que puede tener el paciente. La disfotosia es cuando ya el paciente reporta que le está molestando. Diferenciar efectos fóticos de disfotosia. Bueno, pues fijaros, el mejor alómetro que hay es el de Meijomé, un español que está en Braga o Coimbra o algo así. Es un tío fantástico, lo diseñó. Y nos viene a hacer como, mirad, tiene una luz halógena en el centro, es como si fuera un campímetro, ¿vale? Tiene una luz halógena y a partir de ahí el paciente, en función de cómo va pulsando, va dibujando esa disfotopsia. Pues fijaros las diferencias que hay entre diferentes autores. Fijaros para la monofocal cómo daba un índice de distorsión lumínica de 23,94 y diferentes papers que van diciendo con multifocales cómo aumenta eso. Y si os vais abajo, Fernández, nuestro grupo, con límite, con Liberty mide la 17, con 17,89 y luego tenemos otra a largo plazo, a 6 años, con la Terisatri 18,82. Oye, ¿cómo de pronto nuestro grupo, midiendo lentes multifocales, puede tener un índice de distorsión lumínica tan bajo que luego vaya a Brito y las monofocales, coño, es que las monofocales de Brito ven más difotosias que las nuestras? Bueno, pues tenéis que iros a materiales y métodos de estos papers y ver si los autores pusieron a los pacientes a medir esa disfotopsia con ese alómetro con su mejor corrección puesta, que es como deben de ser medidas en ese alómetro, ¿vale? No puede achacar la disfotopsia que le puede estar creando al paciente una ametropía que tú hayas tenido, que es culpa tuya y no de la lente, y es así como debe de ser medida. Iros a materiales y métodos y a ver si han puesto a los pacientes en el alómetro con su mejor corrección. Y para finalizar, las diferentes opciones que tenemos de lentes multifocales, bueno, son prácticamente, como dice Ramón, tenemos casi tantas lentes multifocales como lágrimas. Esto es una feria, una auténtica feria. Pero bueno, es fantástico porque tenemos capacidad de elegir. Es muy importante que sepáis cuáles son las características de cada lente y a partir de ahí toméis decisiones, ¿vale? Hicimos esta clasificación, que era una clasificación funcional, hace un trabajo de chino, pero porque fundamentalmente nos interesaba esa adición que estáis viendo ahí, no es la que dicen directamente las casas comerciales, están sacados de paper, están sacados de congresos, de presentaciones en congresos. Yo creo que es interesante porque veis el material, veis la aberración esférica que puede ser interesante, sobre todo en las lentes EDOF, y estáis viendo también las adiciones que salen en los papers. Por finalizar, aquí tenéis la EDOF y las mono EDOF. Por finalizar, nos pegaron unos casos clínicos, pero bueno, no vamos a alargarnos. Recientemente, ayer nos publicaba JCRS un review que hemos hecho acerca de la utilidad de la EDOF, de la aberración esférica, para conseguir profundidad de campo en todos los tratamientos, láser corneal, lente epicapsulares y también lente pseudofáquica. Os recomiendo su lectura, le hemos puesto mucha ilusión, yo creo que muy clara a la hora de saber cuáles pueden ser las ventajas, los inconvenientes y sobre todo lo que más nos interesaría que vengáis vosotros, bueno, con esta actitud crítica que yo creo que si desarrolláis seréis realmente rigurosos, no solamente con vosotros mismos, sino con vuestros pacientes. Yo quiero agradecer a Enrique
personalmente que me haya invitado. Yo no soy usuario habitual de él, pero me parece absolutamente honesto que sin ningún tipo de presiones haya hecho el ejercicio de algo que cuesta muchísimo dinero, que es quedarse con una sala en un congreso, para simplemente formaros con este elenco que estáis viendo, con Carlos, con Javier y con Ramón. Muchas gracias por vuestra atención.